Todavía puedo sentir el calor húmedo de aquella mañana en Cartagena, un aire denso que olía a sal, a diésel y a sueños a punto de zarpar. El puerto era una sinfonía bulliciosa de vida, el graznido insistente de las gaviotas, la sirena majestuosa de un barco a lo lejos y el murmullo de cientos de voces cargadas de la electricidad de la anticipación. Yo era parte de esa sinfonía. A mis 63 años, mi corazón latía con la emoción de una veinteañera. A mis pies, mi maleta color turquesa esperaba, meticulosamente empacada. Sobre mi rostro, una capa generosa de protector solar. Y mis gafas de sol nuevas ocultaban unos ojos que brillaban de pura ilusión. Estaba lista para embarcarme en el primer crucero de mi vida, unas vacaciones soñadas que mi hijo, Mateo, y su esposa, Sofía, me habían prometido. O al menos eso era lo que mi crédulo corazón había elegido creer. Había visualizado esta escena durante meses, yo con un vestido floreado que había comprado especialmente para la ocasión, de pie en la cubierta, con mi cabello plateado ondeando con la brisa del Caribe, contemplando la inmensidad del océano. Era un sueño modesto, sí, pero monumental para una mujer que había dedicado cada fibra de su ser al trabajo y al sacrificio. Había mantenido 2 empleos simultáneos durante 15 años, solo para que Mateo pudiera asistir a la mejor universidad. Vendí la única parcela de tierra que heredé de mis padres para darles el enganche de una casa espaciosa cuando se casaron. Mamá, algún día te llevaré a recorrer el mundo, me había dicho Mateo el día de su graduación, con la voz quebrada por la emoción mientras me abrazaba. Y yo le creí. Creí en esa promesa con toda mi alma. Este viaje, para mí, era el primer pago de esa deuda de amor. Mateo y su familia llegaban tarde, como de costumbre. Desde que Sofía había entrado en su vida, la puntualidad se había convertido en un vago recuerdo. Me senté en una banca de madera a la sombra de una palmera, observando con paciencia a las otras familias, abuelos que eran recibidos con abrazos de oso por sus nietos, parejas que se tomaban de la mano, clanes enteros riendo a carcajadas. Eran círculos de afecto, unidades selladas por un amor visible. Sonreí para mis adentros, imaginando que en solo unos minutos mi propia familia completaría ese mismo cuadro. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Mateo. Lo abrí, la sonrisa aún dibujada en mi rostro. Mamá, surgió un cambio de último momento. No podrás venir al crucero. Sofía siente que este viaje debe ser solo para nuestra familia nuclear. Ya te explicaremos todo a nuestro regreso. Familia nuclear. Esas 2 palabras fueron como 4 agujas de hielo clavándose directamente en mi pecho. Leí el mensaje 1, 2, 5 veces. Las letras danzaban frente a mis ojos, borrosas e irreales, pero su cruel significado permanecía intacto. Un frío glacial recorrió mi columna vertebral, extinguiendo de golpe al calor del trópico. El mundo a mi alrededor se volvió mudo. Las risas, la sirena del barco, el murmullo de la gente, todo se desvaneció. Solo quedaba un zumbido agudo en mis oídos y el latido pesado y lento de mi corazón traicionado. Levanté la vista, casi por inercia, y mis ojos se fijaron en el coloso blanco que era el barco. Y entonces los vi, en la cubierta superior, cerca del área de la piscina. Mateo, Sofía y mis 2 nietos, Leo y Luna. No me vieron, o quizás sí, y simplemente fingieron no hacerlo. Sofía, con su melena rubia ondeando al viento, sonreía radiante mientras le señalaba algo al horizonte a los niños. Mateo tenía la cabeza gacha, la vista fija en su teléfono, probablemente comprobando si yo había leído la sentencia que acababa de dictar. Ni siquiera se molestó en buscarme con la mirada. Familia nuclear. ¿Y yo qué era? ¿Un satélite olvidado en una órbita lejana? ¿Una extraña? No, yo era la mujer que lo había criado sola, la que había renunciado a sus propios sueños para que él pudiera construir los suyos, la que lo consoló después de cada partido de fútbol perdido. Yo era la raíz del árbol que ahora le daba sombra a él, una raíz que, al parecer,
habían decidido que era mejor mantener bajo tierra, invisible. En ese instante, mi corazón no se rompió, se congeló. Pero antes de contarte qué sucedió después, haz una pausa y revisa si ya estás suscrito al canal. Y déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Nos fascina saber hasta dónde viajan nuestras historias. Mis manos, que de repente se sentían como si no fueran mías, temblaban ligeramente. Me puse de pie. La alegría que había sentido minutos antes se había transformado en un bloque de hielo en mi estómago. Aferré el asa de mi maleta, que de repente pesaba como si estuviera llena de piedras, y me di la vuelta. Salí de aquel puerto sin mirar atrás, dejando que el sonido de la sirena del barco, que ahora anunciaba su inminente partida, fuera el requiem de la mujer ingenua que había sido hasta esa mañana. No derramé ni una lágrima. Las lágrimas son para el dolor, y lo que yo sentía en ese momento era algo mucho más frío, mucho más profundo. Era la claridad cortante y brutal de una verdad que me negué a ver durante años. Mientras caminaba hacia la parada de taxis, una nueva determinación comenzó a forjarse en las cenizas de mi corazón roto. Ellos habían zarpado hacia sus vacaciones soñadas, y yo, en cambio, estaba a punto de zarpar hacia mi propia liberación. El trayecto en taxi de regreso a mi apartamento duró 40 minutos, pero mi mente viajó a través de 20 años de recuerdos. Cada semáforo en rojo era una pausa para una nueva imagen que destellaba en mi cabeza. Las noches en vela cuando Mateo tenía fiebre, los cumpleaños celebrados con pasteles caseros porque no alcanzaba para más, el orgullo inmenso que sentí al verlo con su toga y birrete, sacrificios que yo nunca había llamado sacrificios, sino simplemente actos de amor. ¿Cómo podía el amor incondicional que yo había sembrado haber dado un fruto tan amargo? Cuando entré en mi pequeño apartamento, el silencio me recibió como un golpe. El lugar que antes me parecía un refugio acogedor, lleno de luz y calidez, ahora se sentía como una tumba. Las paredes parecían haberse encogido y el aire estaba viciado con el olor a abandono. Lancé mi bolso de paja sobre el sofá, el mismo bolso que había comprado con tanta ilusión para el viaje, y caminé como un autómata hacia mi pequeño estudio, la habitación donde guardaba toda una vida de documentos importantes. No lloré. El shock se había transformado en una extraña calma, una lucidez helada que me mantenía en pie. Abrí el segundo cajón de mi archivador, un cajón que rara vez necesitaba revisar. Dentro, en una carpeta azul que decía Propiedades, estaba el contrato de la casa de Mateo y Sofía, la casa que yo les había comprado hacía 5 años, justo después de su boda, vaciando mis ahorros de toda una vida. La casa en la que rara vez era invitada a cenar los fines de semana, porque según Sofía, necesitaban espacio para crear su propia atmósfera familiar. La casa cuya última cuota de la hipoteca yo había pagado hacía exactamente 2 meses, usando una parte anticipada de mi pensión, un último esfuerzo para que vivieran sin deudas. Y el detalle más importante, la casa que todavía estaba legalmente a mi nombre. Ellos nunca le habían dado importancia a ese pequeño detalle. De hecho, cada vez que yo lo mencionaba, Mateo lo descartaba con un gesto de la mano. «Es solo burocracia, mamá, ya lo arreglaremos después», decía con esa despreocupación que yo siempre había confundido con confianza. Yo, en mi infinita ingenuidad, creía que era solo cuestión de tiempo antes de que formalizáramos la transferencia, pero ahora lo entendía con una claridad dolorosa. No era olvido, era conveniencia. Era mucho más fácil mantenerme como propietaria legal mientras yo siguiera pagando las deudas y los impuestos. Mis dedos temblorosos repasaron mi firma en el contrato. Elena Vargas. Ese era mi nombre. No mamá, no abuela, no la salvadora financiera de la familia. Elena. Una mujer que de repente recordó que tenía derechos. Fue en ese momento que la primera lágrima cayó, solitaria y caliente sobre el papel. Pero no era una lágrima de tristeza, era de rabia. Una rabia pura y cristalina que me quemaba por dentro, derritiendo el hielo que se había formado en mi corazón. Sequé esa lágrima con el dorso de la mano y respiré hondo.
Se acabaron las lágrimas. Era hora de actuar. Tomé el teléfono y busqué en mis contactos. El nombre estaba casi al final de la lista. Licenciado Vargas, mi primo lejano, un abogado astuto y sin rodeos que no había visto en años. Marqué el número antes de que la duda pudiera sabotear mi resolución. ¿Aló? Respondió una voz grave. Marcelo, habla Elena, tu prima, dije, sorprendida por la firmeza que encontré en mi propia voz. Hubo una pausa. ¿Elena? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo has estado? Han pasado años. He estado mejor, Marcelo. Necesito tu ayuda. Es sobre una propiedad. ¿Recuerdas esa casa que compré para mi hijo en el barrio El Prado? Claro que la recuerdo. Una inversión considerable. ¿Qué sucede con ella? Necesito saber, y dije, cada palabra salía de mi boca como un bloque de granito sólido e inmovible, cuáles son exactamente mis opciones legales, todas ellas. Mientras Marcelo me explicaba los detalles legales con una paciencia profesional, una extraña serenidad comenzó a apoderarse de mí. No era resignación, era poder, el poder que emana de la verdad. Cada frase que él decía confirmaba lo que mi instinto ya me gritaba. La casa era mía, incondicional y absolutamente. Podía venderla, alquilarla, incluso pintarla de rosa fosforescente si así lo deseaba. No existía ningún documento, ningún acuerdo escrito que me obligara a transferirla. La promesa de Mateo, como tantas otras, solo era aire. Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas de los últimos años encajaron en mi mente con una precisión brutal. Los comentarios pasivo-agresivos de Sofía sobre establecer límites saludables, el distanciamiento gradual de Mateo, las excusas cada vez más elaboradas para no incluirla en sus celebraciones. Incluso los regalos de Navidad, que habían pasado de ser detalles personales a electrodomésticos impersonales y tarjetas de cuenta de tiendas por departamento. No eran incidentes aislados, eran parte de un plan metódico para empujarme lentamente a la periferia de sus vidas, manteniéndome lo suficientemente cerca para acceder a mi apoyo financiero, pero lo suficientemente lejos para no invadir su preciada familia nuclear. Me habían reducido a una función. Era su cajero automático emocional y financiero de emergencia, una póliza de seguro con forma de madre. ¿Cuánto tiempo tomaría cerrar una venta si encontrara un comprador motivado? Le pregunté a Marcelo, interrumpiendo su explicación sobre los derechos de usufructo. Con un comprador que pague de contado, podríamos tenerlo todo listo en 2 semanas, quizás menos si agilizamos los trámites notariales, respondió. El crucero duraba 10 días. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Por primera vez en muchos años, no estaba pensando en lo que Mateo y Sofía necesitaban. No estaba pensando en el bienestar de mis nietos. Estaba pensando en mí, en mi dignidad. Colgué el teléfono con Marcelo y me senté frente a mi viejo computador. Mis dedos volaron sobre el teclado, escribiendo un correo electrónico a Carmen, una vieja amiga que trabajaba como agente inmobiliaria. El asunto del correo era simple: venta urgente. El mensaje era corto y directo. Carmen, necesito vender una casa y necesito hacerlo rápido. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de respeto propio. Aquella noche no dormí, pero tampoco lloré más. Me preparé un té de manzanilla, me senté en el balcón y observé las luces de Cartagena titilando en la oscuridad. El barco de mi hijo ya estaría en alta mar, navegando hacia algún paraíso tropical. Pero yo sentía que la que realmente había comenzado un viaje era yo, un viaje de regreso a mí misma, un viaje para redescubrir a la Elena que existía antes de ser la mamá de Mateo, la Elena que había sido borrada capa por años de abnegación. Y esa Elena, la mujer que estaba despertando en ese apartamento frío y silencioso, estaba lista para recuperar el timón de su propia vida. La semana siguiente transcurrió como un torbellino, no de caos, sino de acciones fríamente calculadas. Cada paso que daba estaba imbuido de una nueva y extraña determinación. La mujer dócil y complaciente que había sido durante décadas parecía haberse quedado en aquel muelle de Cartagena, abandonada junto a sus sueños rotos. Carmen, mi amiga agente inmobiliaria, respondió a mi correo en menos de una hora. Su llamada no contenía preguntas incómodas,
solo un tono de apoyo incondicional. «Entendido, Elena. Déjamelo a mí», dijo, y su eficiencia fue como un bálsamo para mi espíritu herido. Fiel a su palabra, en menos de 3 días encontró a la pareja perfecta. Un joven matrimonio de médicos recién llegados a la ciudad, sin hijos, con una necesidad urgente de establecerse y, lo más importante, con liquidez para pagar de contado. La visita a la casa se programó para el día siguiente. El mayor desafío ahora era logístico y moral. ¿Cómo entrar en la casa? Aunque legalmente era mía, en la práctica era el hogar de mi hijo, el santuario que yo misma había ayudado a construir. Las llaves siempre habían estado en mi llavero, una copia que Mateo me había dado para emergencias. La ironía de la palabra emergencia me golpeó con fuerza. Esta sin duda era la mayor emergencia de mi vida emocional. Llegué al vecindario y aparqué mi coche a una cuadra de distancia, como si fuera una ladrona estudiando su objetivo. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de culpa y adrenalina. Al acercarme, la vecina de al lado, una mujer amable pero increíblemente curiosa, estaba regando sus rosales. «Elena, qué milagro verte por aquí. ¿No estabas de crucero?», preguntó con una sonrisa inocente. Tragué saliva, forzando una calma que no sentía. «Hola, Marta. Hubo un cambio de planes de último minuto. Solo vine a recoger unas orquídeas para cuidarlas mientras viajan. Ya sabes cómo es Sofía con sus plantas». Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. La excusa fue perfecta. Todos en el vecindario conocían mi fama de madre abnegada. Marta asintió, completamente convencida. «Haces bien. Que tengas un buen día». Introduje la llave en la cerradura y la giré. El clic de la puerta al abrirse resonó en el silencio y sentí una extraña sensación de profanación, de estar invadiendo un espacio que, aunque me pertenecía en el papel, ya no me pertenecía en el corazón de ellos. Dentro, la casa estaba impregnada de su vida y de mi ausencia. Caminé por las habitaciones como un fantasma. Recordé el día en que les entregué las llaves, el abrazo sofocante de un Mateo agradecido, las lágrimas de gratitud en los ojos de Sofía. ¿En qué momento ese amor se había erosionado hasta convertirse en un mensaje de texto tan cruel? Las paredes mismas parecían contar la historia de mi progresiva exclusión. En el pasillo, las fotos familiares eran una crónica visual de mi desvanecimiento. En las primeras imágenes, de la boda y los primeros años, yo aparecía sonriente, pero a medida que las fotos se hacían más recientes, mi presencia disminuía. En los portarretratos más nuevos, de sus últimas vacaciones y cumpleaños, yo simplemente no existía. Había sido borrada de su narrativa visual. En la estantería del salón no había ni uno solo de los libros que yo les había regalado con tanto esmero. Incluso la colcha de patchwork que tejía a mano para su cama matrimonial había sido reemplazada por un edredón de diseño, comprado en una tienda cara. La mía probablemente estaría arrumbada en algún armario. Movida por un impulso, fui al pequeño despacho de Mateo. Abrí los cajones buscando cualquier documento que pudiera darme más claridad, y entonces lo encontré. En el último cajón, bajo una pila de extractos bancarios, había un sobre con el membrete de un bufete de abogados que no era el de Marcelo. Mi corazón dio un vuelco. Dentro había un borrador de un documento titulado Transferencia de título de propiedad. El documento estaba fechado 3 meses atrás. Nunca me lo habían presentado. Nunca me lo habían mencionado. El texto era inequívoco. Planeaban solicitarme la transferencia formal de la casa a su nombre tan pronto como la última cuota de la hipoteca fuera pagada, es decir, 2 meses atrás. Estaban esperando el momento perfecto, quizás en una cena familiar, para arrinconarme emocionalmente y hacerme firmar. Guardé el documento en mi bolso. No necesitaba más pruebas, pero aquello era la confirmación definitiva. No había sido un descuido, había sido una estrategia. Al día siguiente, regresé a la casa, esta vez con Carmen y la pareja de médicos, Camila y Roberto. Mientras yo les mostraba la propiedad, intenté disociarme emocionalmente. Hablé de los acabados, de la luz natural, de la amplitud del jardín, como si fuera simplemente una vendedora. Ellos se enamoraron del lugar al instante. «Es perfecta para nosotros», dijo Camila.
sus ojos brillando de ilusión, ajena por completo al drama que se escondía entre aquellas paredes. «Lo fue», respondí en un susurro que solo yo pude escuchar. Hicieron una oferta generosa, por encima del valor de mercado, con la condición de cerrar el trato en una semana. Acepté sin dudar. Esa tarde, en la notaría, mientras firmábamos los primeros papeles, Carmen me tomó de la mano por debajo de la mesa. «¿Estás completamente segura de esto, Elena?», me preguntó en voz baja, su mirada llena de una genuina preocupación. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. «Nunca en mi vida he estado más segura de algo, Carmen», dije, y la firmeza en mi voz resonó en el silencio de la oficina. El abogado Marcelo Vargas manejó todo el proceso legal con una eficiencia impecable. «Como única propietaria registrada, tienes todo el derecho de vender. Ellos no pueden alegar desconocimiento de la situación. La propiedad siempre estuvo a tu nombre. Legalmente no tienen ningún caso», me aseguró, dándome la tranquilidad final que necesitaba. La venta se completó en tiempo récord. El dinero fue transferido a mi cuenta y los nuevos propietarios recibirían las llaves el día 27 de julio. El crucero de Mateo y Sofía regresaba el 28, pero aún quedaba un último detalle. No quería simplemente desaparecer, quería que entendieran, quería que el golpe no fuera solo material, sino también moral. Así que me senté y escribí una carta. «Mateo y Sofía, la casa que ustedes llamaban su hogar ha sido vendida. Legalmente siempre fue mía, un hecho que ambos conocían bien, así como sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses, usando mi fondo de pensiones. Cuando recibí su mensaje en el puerto, ese que decía que yo no era familia nuclear suficiente para acompañarlos, finalmente comprendí cuál era mi verdadero lugar en sus vidas. Un lugar conveniente, periférico, útil solo cuando se me necesitaba. Un recurso, no un ser querido. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Todas sus pertenencias personales han sido cuidadosamente empacadas y almacenadas en un depósito de seguridad, pagado por los próximos 3 meses. La dirección y la llave del depósito están en posesión del licenciado Marcelo Vargas, cuyo contacto adjunto. No se molesten en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia nuclear, yo necesito espacio para redescubrir quién soy más allá de ser una madre y abuela desechable. Isabela. Doblé la carta y la metí en un sobre. La dejé sobre la isla de la cocina, el primer lugar que verían al entrar. Junto a ella coloqué una fotocopia de la escritura original de la casa y del contrato de venta recién firmado. La última noche, antes de entregar las llaves, hice algo que no había hecho en 30 años: danzar. Puse una vieja canción de salsa de Celia Cruz en mi teléfono y giré sola en el salón vacío, ahora sin muebles, despojado de las sonrisas falsas de las fotografías, limpio de las mentiras no dichas. «Tu familia nuclear ahora no tiene techo», susurré al eco de la casa vacía. Aquel baile no era una celebración de venganza, era un ritual de liberación. Mientras daba vueltas, sentí como si el peso de mis roles, madre de Mateo, suegra de Sofía, abuela de Leo y Luna, cajero automático, se desprendiera de mí como capas de ropa vieja. Con cada giro, un trozo de la antigua Isabela, la que tenía sueños propios, resurgía. Al día siguiente, entregué las llaves a Camila y Roberto. Estaban radiantes, hablando de planes para redecorar. «Se siente que aquí hubo mucho amor», dijo Camila. «Lo hubo», respondí con una media sonrisa, «pero no todo amor sobrevive a la conveniencia». Ella me miró confundida, pero sonrió de todos modos. Yo también sonreí, y mientras salía por la puerta principal por última vez, una sensación de alivio doloroso me invadió. Ya no veía el mundo como deseaba que fuera, sino como realmente era, y en esa cruda realidad, por primera vez, me sentí libre. El vuelo a Madrid salía en exactamente 30 días, tiempo más que suficiente para organizar los detalles de mi nueva vida y para presenciar, desde una distancia segura, las consecuencias de mi decisión. No lo hacía por crueldad, sino por una necesidad visceral de confirmar que esto no era una pesadilla temporal. Era la realidad que yo misma había permitido construir, ladrillo a ladrillo de abnegación. 3 días antes del regreso del crucero, mi teléfono vibró.
Un mensaje de Mateo. Mamá, te extrañamos mucho. Los niños no dejan de preguntar por ti. No puedo esperar a enseñarte las fotos. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La hipocresía era tan descarada, tan transparente, que casi podía ver su brillo a través de la pantalla. Ni una sola palabra de disculpa por la exclusión, ni el más mínimo reconocimiento de la herida que habían causado. Solo la continuación del guión en el que yo debía interpretar mi papel de siempre, la madre comprensiva, la que siempre perdona, la que espera con los brazos abiertos. No respondí. Cada notificación ignorada se sentía como un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente llegó otro mensaje, esta vez de Sofía. Isabela, te hemos traído unos chocolates suizos maravillosos. Luna los escogió especialmente para su abuela. De nuevo, lo dejé en visto. El silencio era mi nueva arma, mi escudo. En ese momento era la única respuesta posible, porque si empezaba a hablar, a escribir lo que realmente sentía, temía que el torrente de palabras reprimidas durante años no tuviera fin, y todavía no estaba lista para esa batalla. 24 horas antes de que el barco atracara, Mateo llamó. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. El mensaje que dejó estaba teñido de una leve impaciencia. Mamá, qué raro que no contestes. ¿Está todo bien? Estamos un poco preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños están ansiosos por verte. La preocupación en su voz sonaba genuina, lo que hacía todo aún más retorcido. ¿Cómo podía alguien ser tan cruelmente calculador y al mismo tiempo tan ciegamente inconsciente? Era como si viviéramos en dos realidades paralelas, una en la que me habían desechado y otra en la que todo seguía igual. El día de su llegada, me desperté temprano. Conduje hasta un pequeño café con vistas al puerto, no por masoquismo, sino porque necesitaba ver el cierre de este capítulo con mis propios ojos. Desde la distancia, vi el enorme transatlántico blanco deslizándose lentamente hacia la costa. En algún lugar de esa mole flotante estaban las personas que yo, hasta hacía 10 días, había llamado mi todo. Pedí un café doble, negro y sin azúcar, y observé el creciente bullicio en la terminal. A las 6:15 los vi descender por la rampa, bronceados, sonrientes, cargados de bolsas de souvenirs. Luna abrazaba un delfín de peluche y Leo llevaba una camiseta de colores chillones con el nombre de alguna isla del Caribe. Eran la viva imagen de la familia perfecta de Postal. Me levanté antes de que pudieran verme, pagué mi café y me fui. No necesitaba presenciar el momento exacto en que leyeran mi carta. Eso no me daría satisfacción, solo un regusto amargo. Regresé a mi apartamento y apagué el teléfono. Lo que fuera que sucediera en las siguientes horas, no quería ser testigo. No se trataba de saborear su desconcierto, se trataba de crear, por fin, el espacio que yo necesitaba para empezar a sanar. Aquella noche dormí un sueño inquieto, pero por la mañana, por primera vez, no sentí esa opresión en el pecho. A las 7:43 sonó el timbre, con una insistencia casi violenta. Miré por la mirilla y lo vi. Mateo. Estaba solo, con el rostro pálido, ojeras profundas y el cabello revuelto como si se hubiera pasado las manos por él una y otra vez. Abrí la puerta. No dije nada. ¿Cómo pudiste? Fueron sus primeras palabras, su voz un temblor de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudiste vender nuestra casa sin decirnos nada? No era nuestra casa, Mateo. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te molestaste en leer. Se llevó las manos a la cabeza, desorientado, caminando en círculos por mi pequeño salón. Pero vivíamos ahí, teníamos una vida ahí. Mis hijos crecieron en esa casa. Y yo tenía planes de envejecer viajando con ustedes. Es curioso cómo cambian los planes, ¿verdad? Fue solo un viaje, mamá. Un maldito viaje. No, Mateo, no fue solo un viaje. Fue la última gota. Fue la confirmación final, escrita y enviada por ti, del lugar que ocupo en tu vida. Conveniente cuando me necesitan, desechable cuando estorbo. Se desplomó en el sofá, de repente exhausto. ¿Y dónde se supone que vamos a vivir ahora? ¿Has pensado en los niños? Esa pregunta, esa maldita pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de poner sus necesidades por delante de las mías,
Y aún así, en medio de este desastre que él mismo había creado, su primera preocupación no era mi dolor, sino la inconveniencia que yo había causado. Tienen un depósito pagado por 3 meses, tiempo de sobra para encontrar otro lugar. Y sí, he pensado en los niños, he pensado mucho en ellos, he pensado en qué clase de adultos se convertirán si siguen viendo cómo su padre trata a su propia madre. Mateo me miró como si fuera una completa desconocida, y quizás, en cierto modo, lo era. La madre dócil, la que siempre cedía, la que estaba dispuesta a sacrificarlo todo, había muerto en el muelle de Cartagena. Sofía está destrozada, murmuró, como si esa fuera la carta ganadora que me haría sentir culpable. ¿Y cómo crees que me sentí yo, Mateo? ¿Cómo crees que me sentí al leer tu mensaje después de meses de ilusión? Familia nuclear. Como si yo fuera una simple conocida, no la mujer que te dio la vida. Fue una mala elección de palabras, mamá. No significaba nada. Significaba todo, Mateo. Y tú lo sabes. Fue el resumen perfecto de años de desprecios sutiles. Años de sentir que solo era bienvenida cuando era útil, que mi papel era financiar sus sueños, no participar en ellos. Se levantó nervioso. ¿Y qué quieres de nosotros ahora? ¿Una disculpa? De acuerdo, lo siento, lo sentimos mucho. Fue insensible, estuvo mal. Pero vender nuestra casa, esto es completamente desproporcionado. No quiero tu disculpa forzada, y no se trata de la casa, se trata de respeto. Se trata de que, por una vez en tu vida, entiendas mi valor. ¿Y cuánto vale ese respeto, mamá? ¿El precio de una casa? Espetó. Esa pregunta me golpeó como una bofetada. De repente lo vi con una claridad cristalina. No estaba ahí porque lamentara haberme herido, estaba ahí porque necesitaba un techo. Su pánico no era por mi corazón roto, sino por su comodidad perdida. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Dije negando con la cabeza. Esto no es una negociación. La casa está vendida. Los nuevos dueños ya están viviendo ahí. Es irreversible, igual que el daño que ustedes causaron. Me miró derrotado. ¿Y ahora qué? ¿Ustedes? No lo sé. Eso ya no es mi problema, dije, y la liberación de pronunciar esas palabras fue inmensa. Yo me voy a Madrid en 27 días. Por fin voy a vivir mi vida, no solo a existir al servicio de la tuya. La mandíbula de Mateo se desencajó. ¿Madrid? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizás unas semanas, quizás meses, quizás nunca vuelva. Sacó su teléfono, sus manos temblando. Tengo que decirle esto a Sofía. No se lo va a creer. Dile que por fin he entendido lo que significa vuestra familia nuclear. Es algo tan pequeño, tan cerrado en sí mismo, que eventualmente se asfixia. Cuando Mateo salió, cerrando la puerta tras sí, sentí como si un peso enorme, un peso que había cargado durante décadas, se levantara de mis hombros. No era felicidad, no era la satisfacción de la venganza, era simplemente el relivio de haber dicho, por fin, todas las verdades que había guardado durante tanto tiempo. Mi nueva vida a punto estaba de comenzar. El avión despegó de la pista de Cartagena y mientras la costa colombiana se encogía hasta convertirse en una delgada línea entre el azul del mar y el azul del cielo, sentí que estaba respirando por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico, era un éxodo de la mujer que había sido, una peregrinación hacia la mujer que anhelaba convertirme. La venta de la casa no había sido un acto final de venganza, sino el primer acto de mi propia creación. Madrid me recibió con el aire seco y vibrante de finales de verano. Mi hermana menor, Clara, me esperaba en la salida del aeropuerto. Clara era mi antítesis. Mientras yo había dedicado mi vida a ser madre y esposa, ella había construido una carrera como traductora internacional. Nunca se había casado y no tenía hijos. Vivía una vida bohemia y libre entre Madrid y Buenos Aires. Durante años, desde mi pedestal de madre sacrificada, yo había mirado sus elecciones con una mezcla de envidia y una secreta superioridad moral. Ahora, a mis 63 años, me daba cuenta de que la única jaula en la que había vivido era la que yo misma había construido con barrotes de deber y abnegación. «Bienvenida a tu segunda vida, hermana», me dijo Clara, abrazándome con una fuerza que desmentía su delgada figura. Su abrazo no era de compasión, sino de celebración. El apartamento de Clara, en el corazón del barrio de Malasaña, era un reflejo de su alma.
ecléctico, lleno de libros hasta el techo, paredes cubiertas de arte y un pequeño balcón donde las plantas crecían en un desorden exuberante. He preparado la habitación de invitados, pero que sepas que esto es solo una base de operaciones, anunció mientras me servía una copa de vino. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? No tengo la menor idea clara, respondí con una honestidad que me resultó liberadora. Nunca he planeado nada en mi vida que no girara en torno a Mateo. Por primera vez, mi futuro es una página en blanco. Perfecto, sonrió ella. Las mejores historias se escriben sin un guión previo. Los primeros días en Madrid fueron una inmersión sensorial. Clara no me trató como a una invitada frágil que necesitaba consuelo, sino como a una exploradora a punto de descubrir un nuevo continente. Me arrastró a mercados de pulgas, a pequeños teatros independientes, a tabernas ruidosas donde la gente debatía apasionadamente sobre política y fútbol. Me enseñó a navegar el metro, a pedir un café con leche como una madrileña más y a encontrar la belleza en el simple acto de sentarme en un banco del Parque del Retiro a observar a la gente pasar. Mi teléfono permanecía la mayor parte del día en silencio. Lo encendía una vez en la noche para hacer una breve videollamada con Leo y Luna. Nuestras conversaciones eran un terreno neutral y seguro, enfocadas en sus dibujos, sus amigos del colegio y mis pequeños descubrimientos en la ciudad. Nunca mencionábamos a sus padres ni preguntaban cuándo volvería. Los niños, en su infinita sabiduría, parecían entender que la abuela estaba en su propia aventura. Una semana después de mi llegada, Clara me llevó a un lugar que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era un tablao de flamenco en un sótano abovedado del barrio de Lavapiés. La energía del lugar era eléctrica. El sonido del zapateado, el lamento profundo del cantador y la pasión cruda y sin filtros de la bailaora me hipnotizaron. En su rostro vi dolor, alegría, rabia y liberación, todo al mismo tiempo. Eso es el duende, me susurró Clara al oído. Es la capacidad de transformar el dolor en arte. Al día siguiente, sin decirle nada a Clara, busqué en internet y me inscribí en una clase de iniciación al flamenco para mayores. La idea era aterradora. Mis caderas estaban rígidas, mi sentido del ritmo oxidado por décadas de inactividad, pero la imagen de aquella bailadora no me abandonaba. La primera clase fue un desastre humillante. Tropecé, perdí el compás, me sentí torpe y vieja. Pero la profesora, una mujer llamada Pilar, con una energía arrolladora, me dijo: «Isabela, el flamenco no está en los pies, está aquí». Y se tocó el corazón. Deja de pensar, solo siente. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Con cada zapateado frustrado, con cada giro torpe, sentía que estaba golpeando y resquebrajando la coraza que había construido alrededor de mi corazón. El flamenco se convirtió en mi terapia, una forma de expresar la rabia y el dolor que no podía poner en palabras. No solo fue el baile. Siguiendo el consejo de Clara, también me inscribí en un taller de acuarela en el Círculo de Bellas Artes. Era una pasión adolescente que había abandonado cuando me quedé embarazada de Mateo, considerándola un lujo incompatible con las responsabilidades de una madre. El profesor, un anciano de manos manchadas de pigmento, nos enseñó que la belleza de la acuarela residía en su imprevisibilidad. No puedes controlarlo todo, decía. A veces tienes que dejar que el agua y el color encuentren su propio camino. Y así mis días adquirieron un nuevo ritmo, uno que era exclusivamente mío. Por las mañanas exploraba la ciudad, por las tardes alternaba entre la pasión ardiente del flamenco y la delicada meditación de la acuarela. Por las noches, Clara y yo compartíamos cenas tardías, hablando durante horas sobre todo y nada. Hablamos de hombres, de sueños rotos, de feminismo, de las elecciones que nos habían llevado a lugares tan distintos en la vida. «¿Sabes, Isa?», me dijo una noche, «¿cuál creo que fue nuestro mayor error generacional? Nos enseñaron que el amor era sinónimo de sacrificio, que para ser una buena mujer, una buena madre, tenías que desaparecer. Tenías que volverte menos para que otros pudieran ser más». Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Esa era la trampa en la que yo había caído.
A las 2 semanas de mi estancia, recibí un correo electrónico del licenciado Vargas. Mateo había contratado un abogado en Cartagena y amenazaba con impugnar la venta de la casa, alegando coacción emocional y un acuerdo verbal. No se preocupe en lo más mínimo, Elena, escribió Marcelo. Legalmente es un caso perdido para él. Es solo un intento de intimidación. La noticia me afectó, pero no por miedo. Me afectó por la profunda tristeza de ver que Mateo seguía sin entender. Continuaba viéndose a sí mismo como la víctima, no como el catalizador de su propia desgracia. Esa noche, por primera vez desde que llegué, lo llamé. ¿Un abogado, Mateo? ¿De verdad? Le dije sin preámbulos. Mamá, ¿dónde estás? Sofía y yo hemos estado muy preocupados. Estoy en Madrid, como te dije que estaría. Y mi pregunta es ¿por qué has contratado a un abogado? Hubo un silencio tenso, luego un suspiro. No es justo, mamá. Esa era nuestro hogar. Y mi corazón era tu refugio, y no te importó dejarla a la intemperie. ¿Recuerdas el borrador de la transferencia que encontré en tu despacho? ¿Ese que planeaban ponerme delante para que firmara? ¿Eso te parecía justo? Más silencio. Luego una confesión a media voz. Fue idea de Sofía. Ella pensó que debíamos formalizarlo. Y tú estuviste de acuerdo, lo interrumpí. Así como estuviste de acuerdo en dejarme plantada en el muelle. Dejen de esconderse detrás de Sofía. Eres un hombre adulto, Mateo. Responsabilízate de tus decisiones, y te sugiero que retires esa demanda. Será una pérdida de tiempo, de dinero y lo poco que queda de tu dignidad. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero esta vez era de poder. El poder de trazar una línea en la arena. Después de esa llamada, lloré. Lloré por primera vez desde que llegué a Madrid. No por la casa, no por la demanda. Lloré por la Elena que había permitido que las cosas llegaran hasta tan lejos. Lloré por la mujer que podría haber sido si hubiera aprendido a decir no 30 años antes. A la mañana siguiente me desperté con una nueva resolución. Alquilé mi propio apartamento, un pequeño estudio luminoso en el barrio de Chamberí. Era pequeño, imperfecto, pero era mío, mi primer hogar de verdad. Mientras desempacaba las pocas cosas que había traído y compraba muebles de segunda mano, sentí que no solo estaba construyendo un espacio físico, sino que estaba reconstruyendo mi propia identidad. Madrid me estaba devolviendo a la vida, y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, el futuro no me parecía un abismo aterrador, sino un lienzo en blanco, esperando mis propios colores. El invierno llegó a Madrid tiñendo los tejados de un blanco delicado y transformando la ciudad en un cuento de hadas helado. Mi contrato de alquiler en Chamberí estaba por expirar, y la pregunta sobre mi regreso a Colombia se volvía cada vez más apremiante. Un día particularmente frío, mientras paseaba por el casi desierto jardín de Luxemburgo, bajo la escarcha plateada que cubría los viejos árboles, tomé una decisión. Era hora de volver. No por obligación, ni por culpa, ni cediendo a la presión familiar, sino porque estaba lista. Lista para construir el próximo capítulo de mi vida, uno que incluía a mi familia, pero también mucho más. Esa misma noche llamé a Mateo. Su voz sonaba cautelosa, pero con un matiz de esperanza oculta. Vuelvo a Colombia en febrero, le dije, sin rodeos, pero tengo algunas condiciones claras. Hubo una pausa nerviosa al otro lado de la línea. ¿Condiciones? ¿Cuáles, mamá? Primero, mantendré mi independencia. Ya he alquilado un apartamento cerca del vuestro, pero no viviré con ustedes, ni seré la niñera a tiempo completo. Necesito mi propio espacio y mi propia vida. Lo entiendo y lo respeto, mamá, respondió, su voz notablemente más suave de lo que recordaba. Ya no esperaría otra cosa. Segundo, seguiré pintando y bailando. Ya encontré un taller de acuarela en Cartagena que ofrece clases similares a las de aquí y un estudio de flamenco. Mi tiempo es mío, Mateo. Claro, mamá, por supuesto, dijo. Tu tiempo es tuyo. En terapia hemos estado hablando mucho sobre establecer límites claros, no solo para protegernos, sino para respetar el espacio de los demás, incluidos los niños. Ellos también necesitan entender que la abuela tiene su propia vida. Estamos trabajando en eso. La facilidad con la que aceptó mis condiciones me confirmó lo que ya había intuido. Algo fundamental había cambiado.
no solo en mí, sino también en él, quizá en todos nosotros. La sacudida que les había dado, el dolor que les había infligido al vender la casa, paradójicamente había abierto una grieta por la que la honestidad y el autoexamen estaban empezando a brotar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Empaqué mis nuevas pinturas y los libros que había leído, envié por correo algunas piezas de arte que había creado y me despedí de los nuevos amigos que había hecho en Madrid. La ciudad me había dado tanto en tan poco tiempo, no solo recuerdos y habilidades, sino una versión renovada de mí misma. La última noche antes de mi partida, Clara organizó una cena de despedida. En el brindis me miró profundamente a los ojos, con una sinceridad conmovedora. Por mi hermana Isabela, dijo, levantando su copa, por la mujer que nos ha demostrado que nunca es demasiado tarde para reinventarse, por la que encontró su flamenco, su lienzo y su propia voz cuando creíamos que el guión ya estaba escrito. Salud. En el vuelo de regreso a Colombia, reflexioné sobre el extraordinario viaje de los últimos meses. Había partido como una mujer herida en busca de una forma de justicia, pero regresaba como alguien mucho más complejo. Una mujer con límites claros, con pasiones propias, con una nueva comprensión de su valor, más allá de los roles familiares. La venganza había sido solo el catalizador, el empujón necesario para una transformación mucho más profunda. Mateo, Sofía, Leo y Luna me esperaban en el aeropuerto con carteles hechos a mano y sonrisas que, por primera vez, me parecieron genuinas. Sofía estaba más reservada, pero visiblemente haciendo un esfuerzo. Abracé a todos, sintiendo el calor familiar mezclado con una nueva dinámica, aún en formación, pero llena de promesas. «Bienvenida de vuelta, mamá», dijo Mateo, cargando mis maletas. O quizá debería decir, bienvenida a un nuevo comienzo. Me gusta eso, respondí, sonriendo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. En las siguientes semanas fuimos estableciendo gradualmente nuestra nueva dinámica. Cenas semanales en familia, donde las conversaciones eran más profundas y sinceras, sin superficialidades. Días especiales con mis nietos, donde los llevaba a parques, museos y sí, a las clases de acuarela que Luna tanto había pedido. Y lo más importante, tiempo para mí misma. Mi acogedor apartamento, mi taller de pintura 3 veces por semana, mis nuevas amistades, una vida que era verdaderamente mía. Mateo y Sofía continuaban en terapia, aprendiendo a construir una relación más saludable, no solo conmigo, sino entre ellos mismos. La pérdida de la casa, aunque traumática, había forzado una reevaluación de sus prioridades que, lentamente, los estaban transformando en mejores personas. Un domingo particularmente agradable, 6 meses después de mi regreso, estábamos todos reunidos para un almuerzo en el patio de su nuevo apartamento. Era más pequeño que la antigua casa, pero se sentía mucho más como un hogar. Observé la escena con una sensación de paz que jamás imaginé posible después de aquel día en el puerto. Mateo asando, Sofía arreglando la mesa, los niños jugando en el césped y yo aportando un postre que había aprendido a hacer en Madrid. «¿Sabes lo que estoy pensando, mamá?», dijo Mateo, acercándose con una copa de vino. «Nunca te agradecí apropiadamente. ¿Agradecerme por qué? Por haber sido lo suficientemente fuerte como para obligarnos a cambiar, por no haber aceptado que te tratáramos así. Si hubieras cedido, como siempre hiciste, seguiríamos atrapados en ese ciclo tóxico». Sus palabras me sorprendieron. Nunca había considerado mi venganza como un regalo para ellos, pero de alguna manera lo había sido. El dolor de la pérdida, la humillación, el despertar forzado, todo aquello había creado el espacio para algo nuevo y potencialmente mucho mejor. «Todavía la extraño a veces», continuó, mirando al horizonte. «La casa, me refiero. Era grande, espaciosa, pero me doy cuenta de que nunca fue realmente un hogar. Era más bien un trofeo, un símbolo de estatus. Este lugar», gesticuló hacia el pequeño jardín donde estábamos, con sus imperfecciones y su espacio limitado, «se siente mucho más nuestro». Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. A veces perdemos algo valioso solo para descubrir que lo verdaderamente precioso estaba en otro lugar, esperando ser encontrado. A veces me pregunto, le dije, si habría encontrado el coraje para cambiar si no me hubieran excluido tan drásticamente aquel día, si habría redescubierto la pintura, el flamenco, mi independencia. «No puedo cambiar lo que hice, mamá»,
respondió, con la voz embargada, pero puedo prometerte que nunca más te haré sentir invisible. Es todo lo que siempre quise, respondí con honestidad. Ser vista, no solo como madre o abuela, sino como Isabela. Esa tarde, mientras pintaba con Luna en el pequeño estudio que había montado en mi apartamento, ella me hizo una pregunta inesperada. Abuela, ¿ya perdonaste a papá y a mamá por no llevarte en el crucero? Hice una pausa buscando las palabras que una niña pudiera entender, pero que aún fueran verdades. ¿Sabes, Luna? Perdonar no significa pretender que algo doloroso no sucedió o que no importó. Significa decidir no dejar que ese dolor controle tu futuro. Y sí, estoy perdonando un poco más cada día. Es como en tus pinturas. Cuando te equivocas, dijo, sorprendiéndome con su perspicacia infantil, no puedes borrar, pero puedes transformar el error en algo bonito. Sonreí maravillada por la sabiduría de esa niña de 8 años. Exactamente así, mi amor, exactamente así. La vida siguió su curso, con nuevos patrones estableciéndose. Yo ya no era la fuente inagotable de apoyo financiero y emocional para Mateo y Sofía, ni deseaba serlo, pero era una presencia constante y valiosa en sus vidas, especialmente para mis nietos. Era también una artista en ciernes, una bailadora amateur, una amiga, una viajera, una mujer redescubriendo pasiones adormecidas y cultivando otras nuevas. La casa que vendí nunca más fue mencionada, como si todos entendiéramos tácitamente que representaba un capítulo cerrado en nuestras vidas. Los nuevos propietarios la habían reformado extensivamente. Una vez pasamos por ella durante un paseo y apenas la reconocimos. Parece una vida diferente, comentó Mateo. Lo es, respondí, simplemente. En mi 64º cumpleaños recibí un regalo sorprendente de Mateo y Sofía, un pasaje a Italia y la inscripción en un taller de pintura en la Toscana. Para que continúes tu viaje, decía la tarjeta que acompañaba el regalo, con todo nuestro amor y respeto. Mirando el sobre con los pasajes, me di cuenta de que había completado un ciclo. El dolor de aquel día en el puerto se había transformado en algo completamente inesperado. Libertad, no solo física o financiera, sino la libertad interior de finalmente vivir como la mujer que siempre fui destinada a ser. La venganza había sido solo el catalizador, el renacimiento que le siguió. Ese fue el verdadero triunfo.